duda y temor. Qué feliz que me siento al mirar en el río las aguas pasar y en las noches de luna sentir a los grillos cantar y cantar. Gracias, Madre, por todo tu amor. Tengo gozo en mi corazón y te canto aleluya, pues sin ti yo nada soy. Qué hermoso es vivir en este mundo con Jesús un día. Qué hermoso es sentir su compañía en momentos de duda y temor. Hace unos 30 o 35 años atrás, yo trabajaba en el centro, sobre la calle 18 de Julio, y conocí a un hombre que según lo que él contaba, había vivido muy de cerca la Segunda Guerra Mundial. Nunca supe si era verdad o no que había participado como soldado en la guerra, pero él decía que sí, y se hacía llamar el Commendatore. Es un grado militar no tan importante, pero era cierto grado militar. Este hombre había quedado con algunos trastornos mentales y le recuerdo caminando por 18 de Julio a lo largo, para un lado y para el otro. Iba con un sobretodo bastante gastado, bastante viejo, y siempre llevaba un palo en la mano. No era un palo que usaba de bastón, sino que era un palo con el cual iba golpeando el piso. Y varias veces repetía una frase que, traducida al español, este hombre era italiano, y esta frase traducida al español era más o menos: ustedes no saben lo que es la guerra. Y él iba para un lado, para el otro, sobre 18 de julio, y de repente paraba en un lugar y decía: ustedes no saben lo que es la guerra, y golpeaba con el palo el piso. Y la verdad nunca se me ocurrió preguntarle por qué decía eso. Primero porque este hombre hablaba en italiano y era muy atravesado el italiano en el que hablaba, y su forma de hablar era muy agresiva. Segundo porque no iba a entender lo que él decía. Y tercero porque tenía un poco de miedo al palo que llevaba este hombre. De hecho, había golpeado a alguna persona con ese palo. Pero lo que decía este hombre es una gran verdad. No sabemos lo que se vive en una guerra. Y gracias a Dios que no conocemos lo que se vive en una guerra. No sabemos los temores que se generan en una ciudad cuando se está acercando un ejército invasor y cuando está cerca de la ciudad donde nosotros estamos viviendo. No sabemos el sentimiento de desamparo que se genera y de incertidumbre que se genera en la gente que está viviendo en esa ciudad. No sabemos las limitaciones con las que se empieza a vivir cuando se sabe que el ejército enemigo se está acercando, las limitaciones sociales, las limitaciones económicas que se producen en la guerra. Cuando una nación está en guerra, la mayoría de su presupuesto va para la guerra y no para atender otras situaciones cotidianas. Tampoco sabemos las miserias humanas que empiezan a surgir dentro de la ciudad cuando la ciudad está en guerra. No lo imaginamos siquiera, y gracias a Dios que no lo imaginamos. Pero hay un pasaje en la Biblia que nos muestra lo que sucedió en una ciudad que estaba sitiada por el enemigo. Y un pasaje muy crudo que nos habla de cosas muy duras que tuvo que vivir la gente mientras estaba siendo sitiada su ciudad. En cierto momento el reino del norte, el reino de Israel se había dividido en el reino del norte, que se le llamaba Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte estaba siendo asediado por sus enemigos. Dice la Biblia que a causa del pecado del pueblo de Israel,
Dios había permitido que Samaria, la capital del reino del norte, fuera sitiada por el rey de Siria. El ejército sirio, si bien estaba dominando la situación, no podía entrar a la ciudad, porque las ciudades eran amuralladas, porque las ciudades estaban hechas para poder defenderse y para poder resistir a una invasión. Pero lo que hizo el ejército sirio fue sitiar la ciudad. Y una ciudad sitiada, y más en aquella época, podía durar unos días, podía durar quizás unas semanas o unos meses, pero en cierto momento empiezan a escasear las cosas, empiezan a escasear los alimentos, empiezan a escasear las cosas que son necesarias para la vida cotidiana. Generalmente los alimentos que se consumen en la ciudad, gran parte de ellos son producidos fuera de la ciudad. Entonces, si la ciudad está sitiada, es muy difícil que pueda sobrevivir mucho tiempo. Y el sitio a la ciudad de Samaria fue muy largo, fue muy extenso. Y los alimentos empezaron a escasear cada vez más. Y la Biblia describe lo que estaba sucediendo en este lugar. Dice en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 25, 2 de Reyes capítulo 6, versículo 25, dice: debido a eso hubo mucha hambre en Samaria, tanta que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata. Y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. ¿Usted se quejaba porque la nafta subió 5 pesos, 6 pesos? Esto es inflación. Imagínense, la cabeza de un burro costaba 80 monedas de plata. Un amigo una vez me dijo: ¿lo que valdría la cabeza de un inteligente si la cabeza de un burro costaba 80? Pero lo que dice la Biblia se está refiriendo al animal, ¿no? ¿Cuánto es 80 monedas de plata? No podemos traerlo quizás a los valores actuales, pero podemos compararlo con otras cosas. En Mateo capítulo 26, versículo 15, dice que Judas vendió a Jesús ¿por cuánto? 30 monedas de plata. Y después se arrepintió y las quiso devolver. Y dice que el dinero que devolvió Judas, o que quiso devolver Judas, no lo podían poner en la ofrenda del templo, porque era de sangre, dice la Biblia. Entonces, lo que hicieron fue comprar un campo. Con 30 monedas de plata, se compraba un campo. Imagínense que 80 es más del doble, casi 3 veces. Y lo único que se compraba con 80 monedas de plata era la cabeza de un burro. No sé cuánta carne puede haber en la cabeza de un burro para que alguien se pueda alimentar. ¿Cuántos caldos se pueden hacer con la cabeza de un burro para que una familia se pueda alimentar? Ahora, no solamente nos muestra esto la Biblia. Dice que un cuarto litro de estiércol de paloma se vendía por 5 monedas de plata. El estiércol de paloma era lo que usaba la gente más pobre como combustible. Ahora, no lo dice el texto, pero lo podemos deducir, que se estaban alimentando con esto. Y no era barato. 5 monedas de plata costaba un cuarto litro de estiércol de paloma. Esto describe lo que era la guerra en aquella época. Esto describe lo que estaba haciendo ese sitio a la ciudad de Samaria. Era algo terrible lo que estaba viviendo esta gente. Pero si esto le parece terrible, lo que dice después es espantoso. Dice en el versículo 28, y el rey estaba recorriendo y una mujer le dice: salve el rey, ayúdenos. Y le dice: si no te ayuda Dios, ¿quién te va a ayudar? Entonces la mujer empieza a hablar con el rey. Y el rey le dice: ¿qué tienes? Versículo 28, 2 Reyes 6, 28. ¿Qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Esto es totalmente perturbador. Quizás uno de los pasajes de la Biblia más perturbadores
en cuanto a la historia del pueblo de Israel. Es uno de los pasajes quizás más inquietantes, más incómodos de leer, más incómodos de poder digerir de alguna manera. Pero es una muestra de lo que estaba pasando en esta ciudad. Es una muestra de lo que estaba pasando, de las miserias humanas que estaban viviendo las personas que vivían en esa ciudad. En este contexto aparecen 4 hombres israelitas y 4 hombres que estaban enfermos, tenían lepra, una enfermedad que aparece muchas veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Como tenían lepra no podían estar dentro de la ciudad, o sea que estaban a la puerta de la ciudad. Tampoco podían estar muy lejos de la ciudad porque el ejército enemigo estaba sitiando a pocos metros la ciudad donde ellos vivían cerca, no podían vivir dentro de la ciudad. Y aparecen estos 4 hombres que estaban en las afueras de la ciudad. Estos 4 hombres hasta ese momento habían vivido con lo que la gente de la ciudad le daba para que comieran. Le daban comida para que ellos pudieran alimentarse. Pero en este momento, si no había comida dentro de la ciudad, tampoco ellos iban a recibir comida. Seguramente hacía varios días que no se estaban alimentando. Y no se estaban alimentando no por maldad, sino porque no había lo que darles. Si no había alimento dentro de la ciudad, menos iba a haber alimento para 4 hombres que estaban enfermos fuera de la ciudad. Entonces estos hombres tomaron una decisión y empezaron a pensar y dijeron, bueno, nosotros estamos acá a las puertas de la ciudad. Si nos quedamos acá esperando que nos den comida desde adentro, no nos van a dar nada. Si nosotros intentáramos entrar a la ciudad, vamos a morir de hambre como está muriendo de hambre la gente dentro de la ciudad. No nos va a servir para nada. Todavía nos van a juzgar por estar contagiando de lepra a los demás. Y dijeron, vamos al campamento de los sirios, vamos al campamento de los enemigos, capaz que nos perdonan la vida, capaz que ellos permiten que nosotros sigamos viviendo y nos dan algo para alimentarlos. El razonamiento estaba bien, de alguna manera iban a morir, mejor dicho, de cualquier manera iban a morir. Bueno, por lo menos vamos a arriesgarnos, capaz que nos dan algún alimento. Y dice el capítulo 7 de Segundo de Reyes, el versículo 5, se levantaron pues al anochecer. Seguramente fueron al anochecer para que los sirios no los vieran leprosos, para que no se dieran cuenta que eran gente que estaba con esta enfermedad. Se levantaron pues al anochecer, ya al anochecer la luz es más tenue, quizás no se daban cuenta de qué enfermedad tenían, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y los sirios dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Se habían llenado de miedo los sirios. Dios otra vez había movido su mano de poder. Había hecho que hubiera ruido de ejércitos que venían. Entonces los sirios entraron a razonar qué puede ser este ruido, qué son estos ejércitos que vienen. Y dijeron, deben de ser que el rey de Israel contrató al ejército de los egipcios y de los heteos. Mejor nos vamos, porque contra los israelitas somos superiores, pero contra los otros no vamos a poder. Y los sirios se fueron. Y se fueron tan rápido que dejaron todo el campamento intacto. Y dice el versículo 7, y así se levantaron y huyeron al anochecer. Cuando estaba anocheciendo se fueron los sirios, o sea que recién se habían ido los sirios de ese lugar. Abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda, y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Eran leprosos, pero no eran bobos.
se llevaron todo lo que les podía servir para después. Primero se alimentaron, comieron, bebieron y se llevaron oro, plata y vestidos y los escondieron. Los leprosos se encontraron con la sorpresa más grande de sus vidas. Estaban con hambre, quizás hacía muchos días que no habían comido y se encontraron con un campamento establecido para ellos. La comida preparada, porque era el anochecer. Y dice que dejaron todo como estaba los sirios. Pensemos en los mejores manjares que seguramente estaban preparados para el rey, que estaría en el sitio, que estaría preparado para los jefes del ejército. Y entraron en las mejores carpas y comieron esos manjares que estaban siendo preparados para los hombres importantes del ejército de Siria. Y habrán entrado en la carpa del rey, y habrán entrado en la carpa de los generales, y quizás allí estaban los panes recién horneados, todavía con ese olorcito del pan que sale del horno, quizás la carne todavía sobre la parrilla, porque recién se habían ido los sirios. Y encontraron el agua fresca para poder beber. Y ropa. Seguramente estos hombres, por su enfermedad, hacía mucho tiempo que no se cambiaban la ropa. Y encontraron ropa buena y ropa de calidad. Ropa como hacía tiempo que no se podían poner. Y encontraron plata y oro. Se aseguraron el futuro estos 4 leprosos porque fueron y escondieron la plata y el oro. Se llevaron muchas cosas y las escondieron en un lugar seguro. Y después volvieron y entraron a otra carpa. Y la carpa que entraron ahora era mejor que la anterior. Y se pudieron llevar más cosas. Y seguían llevando cosas. Hasta que, en el versículo 9, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Lo primero que se destaca de estos 4 hombres es que pararon de hacer lo que estaban haciendo. Pararon de llevarse cosas para guardar para ellos. Y se dijeron, no estamos haciendo bien. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Cómo se le llama a esto? Esto se le llama autocrítica. Dijeron, no estamos haciendo bien. Lo primero que hicieron fue darse cuenta que estaban haciendo algo que estaba mal. ¿Y saben lo que más me gusta de esto y que está señalado allí en el versículo? Es que no fue uno que dijo, che, ¿no les parece que no está bien lo que estamos haciendo? Sino que dice, se dijeron unos a otros. Los 4 se dieron cuenta en ese momento de que había algo que estaban haciendo mal. ¿Cuánto nos cuesta a veces entender que hay algo que estamos haciendo mal? ¿Cuánto nos cuesta a veces reconocer nuestros errores? ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestros errores? ¿Cuánto nos cuesta confesar delante de Dios nuestros errores? ¿Y cuánto nos cuesta reconocer delante de los demás nuestros errores? Hay pecados que son para confesarle a Dios, pero muchas veces hay pecados y cosas que están mal que son para pedir perdón a las personas, a Dios y a las demás personas. Estuve mal en lo que hice, perdóname. Estuve mal, lo que pasó es por culpa mía. Parecen palabras de otra época y no de nuestra época.
Es mucho más fácil buscar una excusa o es mucho más fácil justificar lo que hicimos que reconocer y pedir perdón. Pero estos 4 hombres se dieron cuenta que algo que estaban haciendo estaba mal. Y lo primero que hicieron fue reconocerlo. Y después que cada uno lo reconoció, se lo dijeron uno al otro. Yo me imagino que cuando estaban entrando así en la tercer carpa, después que ya habían llevado cosas para esconder un par de veces, cuando ya estaban satisfechos de lo que habían comido y de lo que habían bebido, e iban a seguir buscando cosas de valor para esconderlas, uno miró al otro y le dijo: ¿sabes qué? Me parece que no me digas nada. A mí también me parece. Y fueron a donde estaban los otros dos y estábamos pensando que sí, lo que estamos haciendo no está bien. Lo que estamos haciendo no es correcto. Los 4 se dijeron unos a otros: no está bien esto que estamos haciendo. Los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de reconocer nuestros errores. Tenemos una doble responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad moral con los demás y tenemos una responsabilidad espiritual con Dios. Reconocer nuestros errores es una responsabilidad moral con el que tenemos al lado y es una responsabilidad espiritual con Dios. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice: póngase a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Es mi responsabilidad revisar qué está pasando en mi vida. Es mi responsabilidad mirarme para adentro y hacer una autocrítica cada día. Si estoy realmente haciendo lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Si lo que estoy haciendo no está perjudicando a alguien o no está perjudicando mi testimonio delante de los demás. Y es hermoso que Dios confíe en que nosotros lo hacemos, porque la recomendación es: mírese cada uno. Póngase a pensar cada uno. No es que Dios te va a mandar un ángel para decirte lo que está mal, y ojalá nunca te lo tenga que mandar. Porque cuando se lo tuvo que mandar a David, fue tardísimo para la vida de David. Y sufrió mucho David por esto. Y los peores momentos de la vida de David vinieron cuando él no confesó su pecado, cuando escondió su pecado. Y Dios le tuvo que mandar al profeta Natán para decirle y para mostrarle lo que estaba mal en su vida. La segunda responsabilidad La primera responsabilidad es confesarlo a Dios. La segunda responsabilidad es confesarlo a los demás. Cuando lo que yo hago está dañando a otra persona, yo tengo que confesarlo a Dios primero y después a la otra persona. Es una responsabilidad que tenemos los hijos de Dios. ¿Qué podemos esperar del mundo si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer? El Señor nos mandó en su palabra confesar nuestras ofensas unos a otros. Ahora, ¿qué era lo que estaban haciendo mal estos 4 hombres? ¿Cuál era el error que estaban cometiendo? ¿Por qué dicen estamos haciendo mal? ¿Por qué se dijeron el uno al otro estamos haciendo mal? El campamento de los sirios estaba allí. Los sirios se habían ido y habían abandonado el campamento. Se podía considerar un botín de guerra eso. No estaban haciendo nada malo en llevarse las cosas de los sirios. Ahora, ¿por qué sus conciencias le dice estamos haciendo mal? Lo que estaba mal es que ellos sabían que dentro de la ciudad se estaba muriendo de hambre. Sabían que la gente estaba desesperada. Sabían que algunos estaban al borde de la muerte
y en las próximas horas muchos iban a morir de hambre. Otros estaban enfermos por las pestes que estaban sucediendo dentro de la ciudad, que empezaban a existir porque siempre cuando habían sitios largos empezaban a existir pestes dentro de la ciudad. Sabían la amargura que estaban viviendo sus hermanos dentro de la ciudad. Y ellos sabían que lo que estaba en el campamento de los sirios alcanzaba para que todos pudieran satisfacer sus necesidades y sobraba mucho más. Y ellos estaban disfrutando de todo eso, de todo lo que habían encontrado, de lo que Dios había hecho por su pueblo, pero no le habían avisado al resto del pueblo. No les habían avisado que con solo abrir la puerta de la ciudad y que la gente saliera, iban a satisfacer sus necesidades. Que a pocos metros de la ciudad, Dios había establecido la solución para los hijos de Israel. Y lo dicen de una manera especial. Dice, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hay otras versiones que dicen, hoy es día de buenas noticias y nosotros no las estamos dando a conocer. Hoy es día de buenas noticias, hoy es día de buenas nuevas. ¿Nos estamos dando cuenta nosotros de las buenas noticias que tenemos para dar? ¿Estamos disfrutando de la bendición del Señor? Y yo me pregunto si realmente nosotros estamos compartiendo las bendiciones del Señor con los que están alrededor nuestro. Dicen, hoy es día de buenas noticias, hoy es día de buenas nuevas. Hasta ahora las buenas noticias eran solo para ellos, porque para los que estaban en la ciudad era un día de dolor, era un día de muerte, era un día de terror, era un día más de incertidumbre, era un día de sufrimiento. Era un día de echarse las culpas el uno al otro y echarle la culpa al rey, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Era un día de dejar de confiar en Dios. En el versículo 33 del capítulo 6, dice que el rey envía un mensajero al profeta Eliseo, diciéndole que ya no iba a esperar más en Dios. Era un día de dejar de confiar en Dios. Era un día de tristeza absoluta para los que estaban en la ciudad. Para muchos de los que estaban en la ciudad, era el día de decir, se terminó todo. Pero para los leprosos, era un día de buenas noticias. ¿Y qué estaban haciendo? Callados. No estaban diciendo nada. Para mucha gente iba a seguir siendo un día de muerte. Y yo me miro a mí mismo y me pregunto, Esteban, ¿para vos un día de qué es hoy? ¿Un día de qué? Y yo te traslado esta pregunta a vos. Y te pregunto, ¿para vos es un día de qué hoy? Los días de buenas noticias son para hablar. Los tiempos de buena noticia son para compartir las buenas noticias. Son para llevar esperanza a los que tienen incertidumbre. Y vaya si hay gente que está alrededor nuestro que está viviendo en incertidumbre, que está viviendo con temores, que están viviendo momentos complicados. A veces pasan y pasan los días en nuestra vida y siguen siendo días de buenas noticias para nosotros porque conocemos el amor de Dios, porque conocemos el perdón de Dios, porque conocemos el gozo que viene de Dios, porque tenemos la paz que tienen los hijos de Dios. Pero siguen siendo días de incertidumbre para los que están alrededor nuestro, porque no somos capaces de compartir las buenas noticias que tenemos para dar. En nuestro país estamos viviendo un momento en que más que nunca se necesita dar las buenas noticias. En nuestra ciudad y en nuestro país es un momento en que más que nunca tenemos que llevar esperanza. Y si no llevamos la esperanza a los hijos de Dios, no sé quién podrá llevar la esperanza.
Más que nunca se está necesitando que los hijos de Dios demos la buena noticia de Jesucristo, que llevemos la esperanza que hay en Cristo. Hoy alrededor nuestro, si bien estamos viviendo en un país donde no hay la necesidad de otros países, estamos viviendo rodeados con personas que tienen temores, que tienen incertidumbres, que tienen decepciones, que están viviendo sin esperanza. Alcanza con ver los datos del Ministerio de Salud Pública. En los últimos 3 años, en nuestro país se superaron las 700 muertes por suicidio. Es un tema que tenemos los miércoles en oración. Que el Señor nos muestre qué es lo que nosotros podemos hacer como hijos de Dios en cuanto a esto. En los últimos 3 años han habido casi 2 personas por día que se suicidan en nuestro país. En 2020 se suicidaron 42 adolescentes entre 15 y 19 años. Es la tasa más alta de Latinoamérica. Y no estamos en un país donde haya hambre, no estamos en un país donde no haya lo que hacer. Los miércoles estamos orando por este tema, que el Señor nos dé sabiduría, que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a esto. Se dice que por cada suicidio hay decenas de intentos de suicidio, que muchas veces las autoridades no se enteran, porque algunos tienen que ir al hospital, pero otros no. Evidentemente es necesario que los hijos de Dios hagamos algo, que los cristianos hagamos algo, que podamos llevar la esperanza que está en Cristo. Tenemos que hacer algo para contagiar el gozo que hay en Cristo y que Dios puso en nuestro corazón. Yo sé que a veces es difícil, porque muchos no nos escuchan, porque muchos se burlan, porque hay mucha gente que tiene prejuicios hacia los cristianos y tiene prejuicios hacia los que van a la iglesia. Pero no somos muy diferentes que estos 4 leprosos, porque estos 4 leprosos los que estaban en la ciudad los habían echado de la ciudad. Y seguramente cuando se empezó a escasear la comida, los primeros que se quedaron sin comer fueron los leprosos. Y estos podrían decir, bueno, ¿qué vamos a ir a avisarle a los que nos echaron de la ciudad? ¿A los que nos dejaron sin comida a nosotros? ¿O a los que primero nos desecharon a nosotros? Hoy es un día de buenas noticias. Hoy es un día de buenas noticias. En Lucas capítulo 2 dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si hay algo que tenemos para compartir los cristianos son noticias de alegría, de gozo, porque hay un Salvador, porque hay alguien que puede solucionar el vacío que hay en el alma de las personas que están a nuestro alrededor. Hoy es día de buenas noticias. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, pero el ángel les dijo, Efesios capítulo 2, versículo 17, dice, Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos. Si hay algo que tenemos para compartir los cristianos son noticias de paz. Si hay algo que tenemos para compartir son noticias de paz. Yo no sé si los cristianos hoy estamos siendo conscientes de lo que tenemos para compartir con la gente, de lo que tenemos para compartir con los que están al lado de nosotros, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos. No sé si nos damos cuenta que nosotros somos como esos 4 leprosos, que si nosotros no damos la buena noticia, hay gente que sigue muriendo, hay gente que sigue decepcionada, hay gente que sigue pensando que hoy se terminó todo o que hoy se va a terminar todo. Por un lado, la ciudad amurallada hacía que la gente dentro de la ciudad se sintiera segura. Pero dentro de la ciudad era donde se estaba viviendo la mayor angustia.
y donde no había ya esperanza, y lo único que esperaba era la muerte. Hoy por hoy hay muchas personas que también se cubren tratando de no creer en Dios, de no buscar a Dios, evitando las cosas que tienen que ver con Dios, y se sienten seguros evitando a Dios. De alguna manera tratan de esconderse de la realidad y se amurallan alrededor. Pero los cristianos tenemos que tratar de romper esas murallas, de gritar para adentro. No vamos a leer cómo termina el pasaje, pero los invito a que lo puedan leer. Segundo de Reyes, capítulo 7, cómo termina. Fueron y gritaron para adentro. Nosotros tenemos que tratar de gritar para adentro, para que las personas puedan conocer al Señor. Hoy es un día de buenas nuevas, de buena nueva, y nosotros callamos. ¿Día de qué es para mí hoy? Hoy no es el día para que los cristianos nos escondamos, no podemos estar escondidos. No es un día para que los cristianos nos callemos, no podemos estar callados. No es un día para ser egoístas. No es un día para esconder la esperanza que hay en Cristo, porque esconder la esperanza que hay en Cristo también es ser egoísta. Hoy es un día de buenas nuevas. Quizás de los que estamos escuchando esto y de los que nos siguen por YouTube, quizás dicen, bueno, realmente yo soy uno de los 4 leprosos y tengo la responsabilidad de llevar la buena noticia. No dejes de pasar cada una de las oportunidades que tengas para llevar la buena noticia de Cristo, para llevar la esperanza de Cristo. No dejes de pasar cada una de las oportunidades que tengas para llevar la paz que hay en Cristo. Si nosotros no llevamos la esperanza, la gente va a seguir en esa muralla, dentro de esa muralla, y no van a conocer a Cristo. Y algunos son nuestros propios familiares, otros son personas que queremos mucho, algunos son personas con las que trabajamos durante años. Algunos son amigos, compañeros de estudio. Si te sentís uno de esos 4 leprosos, es el momento de entrar a gritar para dentro de la ciudad. Se fueron los sirios, hay esperanza. Dios hizo algo enorme por nosotros y nos dio la salvación. Salí de esa muralla que te armaste y empecé a buscar a Dios. Y quizás de los que están escuchando, alguno diga, bueno, yo no soy de los 4 leprosos, pero yo soy de esos que todavía están adentro de la ciudad. Y todavía no estoy pudiendo confiar en Cristo y no estoy pudiendo entender que afuera de esta muralla que me hice yo, hay salvación, hay bendición de parte de Dios. Hay algo importante que Dios hizo por mí. Y si sos de estas personas, yo te invito a que salgas de tu ciudad, que salgas de entre tus murallas y que empieces a buscar a Cristo. Y Él te va a dar esperanza, te va a dar alegría, te va a dar gozo y te va a dar paz. Lo único que tenés que hacer es abrir la puerta de tu vida. Que el Señor nos bendiga. Y yo les invito a ponernos de pie y vamos a leer todos juntos una vez más este versículo, para que nos sirva de inspiración durante la semana, para que nos acompañe durante la semana. Yo recién dije, no desaproveches ninguna oportunidad que tengas. Pero te voy a decir más, fabricate las oportunidades de testificar. No esperes que haya una oportunidad de testificar, busca la oportunidad de testificar también en esta semana. Los invito a leer juntos, Segundo Reyes 7, 9. Luego
no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Padre eterno, gracias. Gracias porque nos diste primero la bendición de conocer la buena noticia. Nos diste la bendición de conocer la buena nueva. Nos diste la bendición de disfrutarla. Nos das gozo, nos das paz. Podemos pasar por cualquier situación difícil en esta vida, pero siempre tenemos tu gozo y tu paz. Y sabemos que al final siempre nos vas a dar la victoria. Y podemos durante años sufrir dificultades, pero sabemos que al final siempre está tu bendición. Pero Padre, qué responsabilidad que nos diste también. Danos sabiduría para ir hasta la puerta de la ciudad y gritar para adentro, Señor. Danos fuerzas para gritar fuerte. Danos gracia para convencer a los demás, para hablarles de ti. Señor, no somos nosotros los que tenemos que convencer, es tu Espíritu Santo el que los va a convencer. Pero nosotros somos los encargados de llevar tu palabra. Danos gracia para hacerlo, Señor. Señor, que no desaprovechemos ninguna oportunidad, pero también que busquemos la oportunidad. Y Padre eterno, te pido por aquellos que todavía están dentro de la ciudad. Dale fuerzas, dale sabiduría para entender que hay que salir de esa ciudad y hay que empezar a buscarte a vos. Porque vos tenés bendiciones, porque vos tenés preparadas cosas buenas para sus vidas, Señor. Y tus propósitos para la vida de los que te siguen es paz, es salvación y es seguridad, Señor. Gracias por todo, Dios. Nos encomendamos en tus manos. Amén. Si tenés alguna duda, si querés compartir algo con nosotros, el teléfono que aparece en la pantalla es para que te puedas comunicar con nosotros. Que el Señor les bendiga.